Buenas tardes. En primer lugar, me presento, soy Miguel Borrego y hoy circunstancialmente estoy sustituyendo en las labores de entrevistador a Jesús Bolao, que es uno de las almas de este proyecto de Pizarrales TV. Circunstancialmente él no ha podido ir venir, entonces he tomado yo los trastos, el micrófono y estamos aquí a ver cómo sale. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con Hilario Hernández y Pilar Álvarez. Ambos son miembros de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia y, en concreto, Pilar es sobrina de un deportado de Aldea del Obispo y trabaja denodadamente en el campo del asunto que nos ha traído hoy aquí. Hilario es historiador y se dedica ahora, con muchas más horas que tiene porque se ha jubilado, a investigar sobre los 35 salmantinos que fueron deportados a los campos de concentración nazi, entre los cuales pues, hay uno, del que hablaremos dentro de un poquito, que nació en Pizarrales. Y ese es un poco el motivo de no solo ese, sino también el que nos cuenten un poquito en qué consiste este proyecto, porque es digno de ser conocido y el fundamento es homenajear y dar visibilidad a esos deportados que anónimamente pues acabaron, muchos de ellos, la mayoría, con los huesos en esos campos de concentración. Entonces, yo les voy a intentar hacer unas preguntitas para conocer ese proyecto que acabará el próximo viernes, día 3, aquí en este salón de actos con una charla y luego con la instalación de una piedra de la memoria que más ampliamente nos van a contar ellos. ¿Vale? Así que, bueno, Hilario, ¿en qué consiste el proyecto Piedra de la Memoria que estáis desarrollando en Salamanca? Sí, es un proyecto que nació en Alemania hace ya unos 12, 13 años para recordar a todas las víctimas del holocausto nazi, entre los cuales hay una gran mayoría de judíos, pero también hay muchos rusos, polacos, y entre los cuales, curiosamente, habría que contar también a 10.000 españoles. Se trata de una placa metálica que va sobrepuesta sobre un adoquín y que queda enterrado en la acera y que se coloca delante de las casas donde nacieron o vivieron estos deportados. Entonces, el proyecto con el que estamos en Salamanca es poder colocar y recordar a estos deportados que habían nacido en la provincia de Salamanca y cuyo rastro en la gran mayoría de los casos se perdió totalmente. Son personas anónimas que a veces ni siquiera sus familias han sabido hasta hace muy poco cuál fue su destino. Entonces, recordar que aquí nació, en este caso, por ejemplo, en el caso de Pizarrales, Sebastián Villoria Santiago, hijo, etcétera, y que fue deportado a tal sitio y muerto, asesinado, o en el caso, algunos casos, que fue liberado. En definitiva, se trata de desenterrar de un olvido y de un silencio y a veces de una ignorancia, porque prácticamente hasta hace muy poco tiempo no se sabía que había salmantinos que habían terminado en los campos de concentración nazis. Bueno, la siguiente pregunta es para Pilar. Este proyecto, ¿desde cuándo lo venéis desarrollando? Sé que dentro de este abanico de deportados hay como 35, me parece que me estáis diciendo que 36, de los cuales 28 son de distintos municipios de la provincia y otros 5 o 6 de la ciudad, ¿no? ¿Cómo habéis ido desarrollando esta tarea? Pues hasta ahora hemos empezado en junio del año pasado. En Rollán había 3 deportados en ese pueblo y se colocaron las 3 primeras en el pueblo a la vez juntas. Además asistió Günther Dennig, que es como el ideólogo de las Storpestein,
y se colocaron en la plaza enfrente del ayuntamiento. Las siguientes fueron, bueno, se han colocado también en Montemayor del Río, en Aldea del Obispo, que mi tío, un tío mío carnal, hermano de mi padre, murió también en Gusen, un subcampo de Mauthausen. Hemos colocado también en Galinduste, San Moral y Peñaranda, Montemayor del Río, y bueno, y el próximo fin de semana se colocan aquí en Salamanca, se colocarán la de Villoria y otras dos más o menos en la calle Cedería y en la calle Escoto, más o menos no. Ahí las otras dos. ¿Y hasta ahora habéis encontrado buena receptividad en los distintos municipios? Hasta ahora fenomenal, muy bien porque la gente ya no solamente el alcalde, que era con quien, bueno, era el trato más directo y bueno, y que había que hacer combinadamente, conjuntamente elegir el lugar y así, muy bien, tanto por parte del alcalde como por parte de otras personas del pueblo. Y familiares, por supuesto, también familiares que han venido y han resultado unos actos muy fáciles de hacer y muy, muy emotivos por el significado de estas Storpestein. Bueno, yo sé que hablar de Sebastián va a ser un poquito complicado, pero entre esos deportados, sí es uno de los principales motivos de los por qué estamos aquí, es que uno de esas personas que acabaron en Dachau, en Mauthausen, en Bergen-Belsen, en todos estos campos de concentración tristemente célebres, está un pizarraleño. ¿Nos podrías poquito, aunque sea someramente, contar algo de él? Decía Pilar que en el caso de los familiares ha sido especialmente emotivo cuando han aparecido. No es el caso, por desgracia, de Sebastián Villoria Santiago, que nació aquí en este barrio y del que tenemos muy pocas noticias. No es el único del que tenemos muy pocas referencias, aparte que, fíjate, tenemos casi todas las referencias documentales que hemos podido conseguir proceden de Alemania, de los propios campos de concentración. Mientras tanto, su vida pues había sido la de una persona normal y corriente que había tenido sus avatares, etcétera, pero que no ha dejado rastro documental. En el caso de Sebastián Villoria, que había nacido en una de las calles emblemáticas de aquí de Pizarrales, en lo que entonces era el Camino de la Moral y ahora se llama la calle de la Moral, desapareció, o por lo menos deja de estar empadronado aquí en Pizarrales al año y pico de haber nacido. Sí. Es muy probable que toda su familia hubiera emigrado en los años 20 a Francia. Digo, sus padres y hermanos, etcétera, que hubieran emigrado a Francia, porque de hecho, cuando le detienen los alemanes ya en 1942, figura como de nacionalidad francesa. En algunos otros documentos figura como de nacionalidad italiana, pero hay dos datos que nunca fallan, y es nacido en Salamanca el 19 o el 20 de septiembre de 1904. Eso son datos fijos que no desaparecen en cualquier referencia documental, es decir, que no tenemos ninguna duda de que era un pizarraleño, cuando menos de nacimiento, ¿no? De nacimiento. Luego la vida le llevó en definitiva, y es un caso... es de los menos casos, porque casi todos los deportados salmantinos habían hecho primero aquí la guerra civil, luego se exiliaron y luego fueron detenidos por los alemanes. En el caso de Sebastián Villoria,
En el 36 era muy joven, también. En cualquier caso, no hay referencias de que hubiera estado en España en esa época, y lo que parece evidente o lo que resulta evidente es que se involucra en la lucha de la resistencia francesa contra los alemanes, y ahí le detienen. Primero está detenido durante año y medio, asignado como trabajador esclavo en una empresa. No hay que olvidar que, en definitiva, todo el movimiento de campos de concentración tenía un doble objetivo. Primero, exterminar y acabar con enemigos políticos o raciales de lo que consideraban el Tercer Reich, y en segundo lugar, era una gran operación económica para ayudar a la industria bélica con trabajo esclavo. Y él, antes de ser deportado, estuvo ya como trabajador esclavo en una industria bélica y química de Wiesbaden, en Alemania, antes de que le mandaran a Dachau. Muy bien. No, yo simplemente apostillar, por aportar un pequeño dato biográfico, que efectivamente Sebastián era hijo de Sebastián Villoria y de Ángela Santiago, que llegó aquí, yo creo que de los primeros pobladores de Pizarrales, porque ya se constata que en el año 1912 su padre y su madre estaban aquí. Y una cosa que he descubierto recientemente es que tenía una hermana que también se casó muy pronto, y tampoco hay mucho más que contar. Sé que se llamaba Concepción, y se debió casar muy joven y se marchó incluso antes que los padres y que el muchacho, a raíz de casarse, ¿me entiendes? Sí. Se casó y se le perdió de vista. Y bueno, y lo que tú hablabas de eso, en los años 20 era muy típico y muy propio la inmigración tanto a Francia como a Sudamérica. Solo hay que coger las hemerotecas y los periódicos y ver la cantidad de gente que emigraba. Se vinieron aquí a vivir y buscando una nueva forma de vida, no la encontraron al cabo de los años, como tantos terminaron y tantos de Pizarrales, emigrando de nuevo a Francia. Bueno, el próximo viernes va a tener lugar la colocación de esta piedra de la memoria, o piedra del tropiezo, que es la traducción del Stolperstein alemán, el próximo viernes. ¿Qué nos podéis detallar un poco acerca del programa que se va a seguir? El próximo viernes, día 3, aquí en la Iglesia Vieja de Pizarrales, habrá un acto en memoria, en definitiva, un pequeño homenaje en memoria de los salmantinos que fueron deportados a campos de concentración, de los nacidos en la ciudad. Entre ellos, por supuesto, Sebastián Villoria y también José Prieto, Pablo Agraz, Arroyuelo, etc. Bien, los 4 o 5 que nacieron aquí en la ciudad de Salamanca, se recordará de alguna manera. Van a participar familiares de 2 de ellos, de Pablo Agraz, que hay sobrinos nietos identificados, de Pablo Agraz y de José Prieto, y vienen desde Madrid los sobrinos, y participará también formalmente el ayuntamiento, es decir, va a haber un homenaje oficial, y cuando acabe aquí el acto nos trasladaremos a la calle La Moral, a la altura del número 20 actual, para colocar esta piedra de la memoria, que, como bien decías, en alemán se llama Stolperstein y significa exactamente como piedra de tropiezo, en la piedra que el caminante se encuentra en el camino y se tropieza una vez, pero que nunca debería volver a tropezar en eso. Es decir, es recordar el infierno y el exterminio al que llevó el régimen nazi por razones ideológicas a una gran parte de la población de Europa, y que no deberíamos nunca, ni en Europa ni en ninguna parte del mundo, a volver a caer en una barbarie de ese tipo. Muy bien, no sé si queréis añadir alguna otra cosa al respecto que se os venga a la cabeza. Bueno, en todo caso, pues agradecer la colaboración especial y la iniciativa que ha tenido Muníbar y las asociaciones y el Consejo Social de la zona, del barrio, por supuesto, la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca en la autorización y la instalación de la Stolperstein. Además, van a estar presentes aquí representantes formales del Ayuntamiento en el acto del día 3, y en cualquier caso, especialmente muy
muy especialmente a los familiares de los deportados que se van a desplazar aquí. Algunos de ellos han tardado muchas décadas en saber el destino de su tío abuelo. Pensaban que había muerto en la guerra civil hasta hace muy poco, hasta hace muy pocos años, no me atrevo a decir cuándo, y que se han enterado ahora. Es decir, ha sido una historia no solamente ocultada, sino ignorada incluso por las propias familias. Estas personas se están recuperando con una especial emotividad, por supuesto, lo pudieran ser. Es una lástima que de Sebastián Villoria no hayamos podido localizar todavía a ningún familiar de su rama familiar, porque no creo que dejara descendencia, era muy joven y desde luego figura como soltero en las fichas y sin haber dejado descendencia. Hemos encontrado la manera de poder tirar del hilo, por más que lo hemos intentado, porque se fue eso en el año 20, son 120, 100 años que hacen harto difícil encontrar nada, prácticamente. En fin. Bueno, pues agradeceros vuestra presencia aquí y desear que el próximo viernes pues salga todo fenomenal y que quede todo el mundo satisfecho con este acto que yo creo que podemos casi calificar histórico, porque es muy sorprendente que en Pizarrales haya una persona que, bueno, que alguien que terminara en Dachau haya nacido aquí y que eso, pues esas veces son casualidades que acaba uno encontrando y dice, pues mira, esto está ahí. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy bien.